Hola, vamos a esperar si se conecta algún alumno y si no, pues empiezo la clase. Esperamos un minuto más, 2 minutos más, y si no viene nadie, pues empezamos. Voy a ir compartiendo. Bueno, pues vamos a empezar ya. No se ha conectado nadie, pero bueno, como queda grabado, los que estéis viendo ese vídeo, bueno, pues os saludo y deciros que esta es la semana 6. Hoy es 13 de octubre. Tenéis que presentar hoy la actividad uno que yo corregiré durante este fin de semana. Hoy, ¿qué vamos a ver? Pues vamos a ver la primera parte de evaluación de una cartera de fondos. Vamos a intentar de resolver el problema de cómo se pueden comparar cuantitativamente unos fondos versus otros, ¿no? E insisto, es la semana 6. Siempre os aconsejo, siempre os digo que tengáis este cronograma abierto, que lo podéis bajar en PDF, está en Canvas, pero siempre os aconsejo que lo tengáis en PDF para ir viendo por dónde vamos, qué son las actividades que tenéis que hacer, etcétera, etcétera, ¿vale? Es importante tener el cronograma abierto. Bueno, pues vamos al título de la asignatura, que es Evaluación de resultados de una cartera de fondos, ¿vale? Entonces, lo primero es, vamos a repasar un poco lo que vimos la semana pasada. Y la semana pasada, básicamente, lo que vimos fueron fondos
fueron fondos de inversión, ¿vale? La semana pasada estuvimos viendo fondos de inversión y, entre otras cosas, vimos lo que era el valor liquidativo. El valor liquidativo es muy importante, ¿no? Porque tú, una vez que inviertes en un fondo de inversión, la rentabilidad del fondo de inversión va a venir determinada, ¿por qué? Pues va a venir determinada por el valor liquidativo, con lo cual el calcular el valor liquidativo es súper importante. ¿El valor liquidativo qué es? Pues en el fondo el valor liquidativo es un precio, ¿no? O sea, si tú aportas dinero en un fondo es una hucha, como ya vimos el otro día, una hucha virtual, que muchos inversores meten dinero y ese dinero es invertido normalmente en activos financieros, como puede ser acciones, bonos. También es verdad que algunos fondos invierten en activos no financieros, como puede ser inmuebles, pero bueno, lo normal es invertir en activos financieros. Lo que tienes es una hucha, ¿vale? Y en esa hucha, si tú metes dinero, a cambio de meter dinero, ¿qué te dan? Te dan participaciones, ¿vale? A cambio de meter dinero, te dan participaciones. ¿Esas participaciones qué valen? Pues esas participaciones, ¿vale? Valen el valor liquidativo. Tú multiplicas el número de participaciones por el valor liquidativo y ¿qué es lo que obtienes? Tu inversión, ¿no? Si tienes 1.000 participaciones, pues todos los días lo multiplicas por el valor liquidativo. Si el valor liquidativo sube, tú ganas dinero. Si el valor liquidativo baja, tú pierdes dinero. Con lo cual, al final, la evolución del valor liquidativo es absolutamente clave, porque la evolución del valor liquidativo es lo que va a hacer que pues vayas bien o vayas mal, ¿no? Que tu rentabilidad sea positiva o sea negativa. ¿Qué es el valor liquidativo? Pues el valor liquidativo es el patrimonio del fondo partido por el número de participaciones. ¿Y el patrimonio del fondo qué es? Pues es todos y cada uno de los valores que tienes multiplicado por qué, multiplicado por su precio, hacer el sumatorio, eso es el patrimonio del fondo. Lo divides entre el número de participaciones y te da ¿qué? Te da el valor liquidativo. Si el fondo tiene acciones o bonos que suben, pues evidentemente el patrimonio subirá y también subirá el valor liquidativo. Si el fondo tiene activos que no lo hacen bien, que bajan, pues evidentemente el valor liquidativo bajará. Con lo cual el valor liquidativo depende de qué? Depende de la evolución del patrimonio del fondo y eso depende de la evolución de los activos que tenga el fondo comprados. Si hay suscripciones, si hay gente que mete dinero en el fondo de inversión, pues evidentemente si hay suscripciones, lo que pasará es que ¿qué? Lo que pasará es que el patrimonio también subirá, pero también subirá el número de participaciones. A cambio de meter dinero digamos, en, cambio de meter dinero en un fondo de inversión, pues te dan te dan participaciones. Con lo cual, ¿qué ocurre? Pues que si me metes dinero en un fondo, pues aumenta el número de participaciones, en patrimonio, pero también aumenta el número de participaciones. Al contrario, si sacas dinero, ¿qué ocurre? Pues si sacas dinero, lo que baja es el patrimonio y también baja el número de participaciones. Con lo cual, el valor liquidativo no se ve afectado por dinero que entra, dinero que sale, sino por lo que se ve afectado es por lo bien o mal que se comporte la cartera subyacente. Si la cartera subyacente se comporta bien, pues el valor liquidativo subirá. Si se comporta mal, el valor liquidativo bajará, ¿no? Mark to market, ¿qué es esto? Que la cartera del fondo tiene que estar todos los días valorado a precios de mercado, no a precios históricos, no, tiene que estar valorado ¿a qué? A precios de mercado, ¿vale? Tienes que valorarlo todos los días a precios de mercado, ¿vale? A lo que si tienes 1.000 Nvidia, pues tienes todos los días que multiplicar el precio de los 1.000 Nvidia por el precio de Nvidia. Tienes 400 Endesa, pues los 400 acciones de Endesa por el precio de Endesa. Efecto de dilución, si tú valoras un precio que no es el de mercado, por ejemplo, un precio histórico que está más alto que el de mercado, si hay gente que sale del fondo, pues se está llevando más dinero y eso está perjudicando al que se queda. Con lo cual, los fondos de inversión, las instituciones de inversión colectiva, que sabéis que es más que fondo de inversión, instituciones de inversión colectiva incluyen otras cosas como ETFs, planes de pensiones. Las instituciones de fondos de inversión tienen que valorar ¿qué? Tienen que valorar mark to market. ¿Qué significa mark to market? Tienen que valorar a mercado, ¿vale? Y luego, bueno, ICER versus empresas. ¿Qué es esto? Que básicamente en una empresa, si tú compras muchas acciones de una empresa, la empresa te hace subir. Pero si tú suscribes mucho dinero en un fondo, esto no sube. ¿Por qué? Porque aumenta el patrimonio y también aumenta el número de participaciones. Los fondos de inversión, el número de participaciones no es fijo, sino aumenta si hay suscripciones y disminuye si hay reembolsos, con lo cual es variable, ¿no? Sin embargo, en una empresa no. En una empresa el número de participaciones sube y baja, ¿vale? El número de participaciones no es fijo, sino
sino es variable, ¿vale? Cuando hay suscripciones aumenta y cuando hay reembolsos disminuye, ¿no? Con lo cual esto es diferente a una empresa. Insisto, si alguien suscribe mucho de un fondo de inversión, no lo va a hacer subir. En una empresa sí, en una empresa si alguien suscribe mucho, sí lo va a hacer subir a un fondo de inversión. ¿Hasta aquí alguna? No sé si tenéis alguna duda, alguna pregunta. Bueno, pues si no avanzo. Aquí tenemos las comisiones que cobran los fondos de inversión. Los fondos de inversión pueden cobrar comisiones, aunque son raras, de suscripción y reembolso. Estos se cobran directamente al cliente. La comisión de suscripción y reembolso y todas las demás en España están limitadas por ley. Las de suscripción y reembolso como máximo son un 5%. Esto se cobran directamente al cliente, pero las demás no se cobran directamente al cliente, sino se cobran indirectamente, ¿no? ¿Qué significa esto? Que, por ejemplo, la comisión de gestión es un 2,25 como máximo y si es un 1%, imagínate, el valor liquidativo es igual al patrimonio partido por el número de participaciones. Entonces, si la comisión es el 1%, divides 1% de 365 días, esto te sale 0,01 y cada día le quitas al patrimonio un 0,01. Con lo cual, la evolución del patrimonio cuando sube un poco menos y cuando cae un poco más. ¿Debido a qué? Debido a que existen comisiones, ¿vale? Las comisiones lo que hacen es que el valor liquidativo de un fondo evolucione un poquito peor. Cuando sube un poco menos y cuando baja un poquito más, ¿no? Con lo cual ya digo que la evolución de el valor liquidativo de un fondo pues es un poco peor, ¿vale? Cuando baja más, cuando sube menos, digamos, cuando eh, eh, vamos, que está limitada las comisiones, esto se devenga diariamente, no es algo que el cliente pague de su bolsillo, las de suscripción y reembolso sí, ¿vale? Existen comisiones de gestión, esto siempre existe, las de suscripción y reembolso son raras, las de gestión siempre existen, como máximo en España es un 2,25 del patrimonio gestionado. Puede haber de resultados, si solo hay resultados es un 18, pero es muy raro que solo haya resultados. Si hay resultados también hay de gestión, entonces lo máximo sería 1,35 de gestión y 9% de resultados. Lo máximo, no significa que es lo que tengas que cobrar. Y el custodio, la de custodia, que es la que cobra el depositario, el banco depositario, como máximo es un 0,2, ¿no? Con lo cual, las comisiones están que las comisiones están capadas, ¿vale? Las comisiones en España hay comisiones máximas y no se puede cobrar más de eso, ¿vale? Entonces las comisiones están limitadas. Hasta aquí hemos estado viendo el repaso. Ya por último, para acabar con la sesión anterior, ¿qué es lo que vamos a ver? Pues vamos a ver ya bueno, el resumen, ¿no? El esquema, perdón, no me sale la palabra, el esquema del tema, ¿no? Sabéis que todos los temas tienen un esquema, por cierto, todos los temas los he hecho yo, es decir, que son mis vídeos, son mis apuntes, los hice en el 2020, ¿vale? Con lo cual todos los temas los conozco bien porque los he hecho yo. Y aquí tenéis un, un esquema del tema, ¿no? Tenéis los conceptos. Hemos visto el concepto de valor liquidativo, que, insisto, ya lo he comentado antes, es muy importante. ¿Por qué? Porque el valor liquidativo es básicamente el precio de un fondo, ¿no? Con lo cual es muy importante, ¿vale? Es muy importante que el valor liquidativo, saber cómo se calcula, porque ese precio, la evolución de ese precio, es lo que va a determinar si ganamos o perdemos dinero. Y luego también hemos visto las comisiones, ¿no? Las comisiones son un tema importante que, excepto la de suscripción y el reembolso, las comisiones se devengan directamente del patrimonio del fondo. Las comisiones no las paga el cliente directamente de su bolsillo, sino lo que se hacen es devengar del patrimonio del fondo, ¿vale? Con lo cual, bueno, es importante. Luego, figuras alrededor de un fondo de inversión. Estarían los partícipes, que serían ¿qué? Que serían los clientes, ¿vale? Serían los partícipes, que serían los clientes del fondo de inversión. Estaría los inversores en el fondo. De hecho, si no hay partícipes, no hay fondo, ¿no? Con lo cual, no es que sean importantes, son lo más importante, ¿no? Luego, ¿qué más? Estaría la sociedad gestora, que es una entidad, en España son SGIC, ¿no? Que es una entidad que se dedica, ¿qué? Que se dedica a gestionar los fondos, que se dedica a gestionar los fondos de inversión, ¿vale? Se dedica a gestionar los fondos de inversión, las instituciones de inversión colectiva, como le dé la gana, hombre, como le dé la gana, no. Hay folletos, hay etcétera, etcétera, y se dedica a gestionar. La entidad depositaria, ¿quién es? Son bancos que lo que tienen es que lo que tienen los títulos de los fondos. Los fondos tienen títulos comprados de, pues, lo que sea, acciones, bonos y
hay una entidad depositaria que tiene custodiados esos títulos. Normalmente es diferente a la sociedad gestora. A veces son del mismo grupo. La sociedad gestora es BVA y la depositaria es BVA, pero si es del mismo grupo tiene que haber murallas chinas. Tienen que estar separados físicamente, no puede haber empleados en común, etcétera, etcétera. Esto tiene una labor, digamos, de doble control, ¿no? Por una parte está la gestora y por otro está la entidad depositaria. Y luego estaría el supervisor. En el caso, por ejemplo, de fondos de inversión en España es la CNMV. Luego en otros países, por ejemplo, está la SEC, está la FSA, la SEC es Estados Unidos, la FSA es UK, ¿no? Siempre hay una entidad, pues evidentemente supervisora. Los fondos de inversión, como os dije en clases anteriores, están destinados a un cliente minorista y el cliente minorista se supone que, como sabe menos, necesita mucha más supervisión, mucho más de todo, con lo cual pues están muy supervisados, ¿vale? Los fondos de, los fondos de inversión, ¿vale? Y luego tendrías un qué. Luego tendrías un comercializador, que sería aquel que vende fondos de inversión. Normalmente los vende, o bueno, normalmente no, lo puede vender la propia gestora, pero a veces la gestora es una y los venden a través de un banco, a través de una compañía de seguros, etcétera, etcétera. Y luego ya tendríamos el auditor. Todos los fondos tienen un auditor, ¿no? Los fondos tienen un auditor. Ese auditor, pues puede ser externo, que siempre hay, es por ley, siempre hay un auditor externo, pues Price o quien sea, y luego puede haber también un auditor interno, ¿no? Un auditor interno que normalmente las gestoras grandes lo tienen y también pues se dedica a revisar, a mirar, etcétera, etcétera, ¿no? También efectivamente existe auditores externos y auditores internos. Eh, bueno, hemos visto ya lo que son los fondos o el resumen de los fondos de inversión. Con esto habríamos acabado lo que es el tema 3 y nos adentramos en el tema 4. El tema 4, como sabéis, porque lo he dicho antes, son un tema que se ve en 2 días. Se ve hoy, que es la semana 6, y también se ve la semana 7. Son 15 semanas de clases más una de exámenes. Estamos ya prácticamente en el Ecuador, ya casi casi rozando el Ecuador. Con lo cual el tiempo va que vuela, ¿no? Y ya pues estamos muy cerca de qué. Pues muy cerca del Ecuador. Entonces, bueno, evaluación de resultados de la cartera. Bueno, pues esto es lo que vamos a ver hoy. Vamos a ver los puntos del 1.1 al 1.4. No lo vamos a ver todo y vamos a ver una parte y el próximo día vemos el resto, ¿no? Con lo cual, insisto, ya lo he comentado antes, son temas que se ven en dos sesiones, porque son temas, bueno, un poco más largos o que requieren un poco más de atención. Por eso se utilizan 2 sesiones para ver estos temas. ¿Cuáles son los objetivos del capítulo? Estos objetivos no van a quedar totalmente explicados hoy. Estos objetivos se van a explicar entre hoy y el próximo día, ¿vale? Estos objetivos, como el tema dura 2 días, pues parte son hoy y parte son el próximo día, ¿vale? ¿Qué objetivos hay? Bueno, pues en primer lugar, lo que vamos a ver hoy es entender los filtros que se utilizan a la hora de qué. Pues a la hora de seleccionar una IC, un fondo de inversión, ¿vale? ¿Qué filtros se utilizan? Hay, fondos de inversión, por ejemplo, existen mucho más que acciones, ¿no? En España existen unos 40.000 fondos bueno, en Europa, perdón, en España existen unos 8.000 fondos. Entonces nadie, obviamente, puede analizar 8.000 fondos. Entonces tú cuando analizas un fondo de inversión, lo que tienes que poner son ¿qué? Lo que tienes que poner son filtros, ¿no? Para analizar un fondo de inversión. Bueno, pues los filtros son importantes y evidentemente, poniendo filtros te vas a dejar a cosas buenas fuera, pero es que no hay otro remedio. Es como cuando pones un anuncio en LinkedIn para buscar un empleado, pues evidentemente te llegan miles de currículum. Pues ahí habrá que meter unos filtros. Tú no puedes entrevistar a todo el mundo, ¿no? Sino tendrás que meter unos filtros, ¿no? Luego también comprenderemos el análisis cuantitativo. Cuantitativo es numérico, básicamente un fondo se mira por la rentabilidad, por el riesgo y por ratios de rentabilidad versus riesgo. Y luego análisis cualitativo. El análisis cualitativo no es el numérico, es pues, quién es el gestor, qué proceso de inversión tiene, qué experiencia tiene, qué equipo tiene. Todo esto se hace a través de una cosa que se llama due diligence, que es una investigación. Y todo esto pues también es importante, ¿vale? Todo esto pues también es importante, ¿vale? El tema del due diligence y el tema del análisis cualitativo. Yo siempre digo que los fondos se tienen que analizar tanto por
análisis cualitativo como por análisis cuantitativo, por ambos, por cualitativo y por cuantitativo. No sé si aquí tenéis, hasta aquí tenéis alguna duda, alguna pregunta o todo bien. Bueno, marco previo. Tenemos. Entonces, ¿cómo se selecciona un fondo, ¿no? Igual que cómo se selecciona personal, pues aquí tenemos cómo se selecciona el fondo. Tenemos un universo de inversión, por ejemplo, nosotros queremos fondos que inviertan en renta variable en Japón. Como hay muchos, en España igual hay 200, 300 fondos que invierten en renta variable en Japón, no solamente fondos españoles, sino también fondos internacionales comercializados en España, lo que tenemos que hacer es, digamos, filtrar. No podemos estudiar todos los fondos, lo que vamos a hacer es que... Lo que vamos a hacer es poner filtros, ¿no? ¿Qué tipo de filtros? Pues, por ejemplo, que un fondo tenga más de 5 años de vida, que tenga más de 200 millones de patrimonio, que la gestora gestione más de 100.000 millones, bueno, una serie de filtros, y con eso ya nos quedan, yo qué sé, de los 300 fondos, nos quedan 50 fondos que pasan el filtro. Y ahí haríamos un análisis numérico. El numérico lo pongo antes que el cualitativo porque normalmente el numérico es más rápido, ¿no? Porque se hace, no sé si más fácil, pero más rápido sí. Se hace con base de datos, hay base de datos tipo Morningstar, tipo Bloomberg, que te hacen análisis numérico y el cribado es mucho más fácil. Y luego ya los fondos que de aquí te queden y haces un análisis cualitativo, que sería ya pues lo que os he dicho, el due diligence, ¿no? Mirar quién es el gestor, la entidad gestora, el proceso de inversión, la experiencia, yo que sé, en Japón, si tiene experiencia en Japón, si tiene oficinas locales, bueno, todo esto, la infraestructura que tiene para invertir en Japón, todo esto se miraría con mucho detalle, ¿no? Y luego ya tenemos que la cartera concreta, ¿no? de fondos, ¿no? Aquí podemos elegir un fondo o varios, ¿no? A veces, si queremos invertir en Japón, no elegimos un solo fondo, sino elegimos no uno, sino varios fondos que inviertan en Japón, ¿no? Elegimos dos, tres, cuatro fondos y a cada uno le daremos un peso. Esto es parecido a seleccionar personal. Yo quiero un gestor de inversiones. Bueno, pues pongo filtros iniciales, que ya esté un máster, no sé qué tal. Luego un análisis cuantitativo, que sería un test de conocimientos o un test de inglés o lo que sea. Luego el cualitativo, que sería una experiencia, la experiencia personal o chequear referencias, ¿no? Hablar con los antiguos empleadores o lo que sea. Y luego ya tendría que la cartera, que en este caso sería el grupo de personas que van a gestionar en mi empresa fondos de inversión y ya cada uno pues les asignaría un rol, ¿no? Esto es como si quiero con una empresa de ventas seleccionar comerciales. Primero, universo de selección, bueno, venga, van a ser comerciales, filtros. Pues yo qué sé, los que sean, ¿no? Que tenga experiencia comercial, que, bueno, lo que sea, ¿no? Análisis cuantitativo, que sería un test, y luego también el cualitativo, que sería ¿qué? Que sería el due diligence, ¿no? Básicamente la entrevista personal, ¿no? Y luego ya la cartera, ¿vale? La cartera sería los que has seleccionado y cada uno darle un rol, ¿no? Pues este va a vender a este tipo de clientes, el otro va a vender al otro tipo de clientes. Esto pues es parecido, yo siempre lo digo, ¿no? De seleccionar fondos de inversión, en realidad se parece un poquito a qué? A seleccionar personal, ¿vale? Muy importante, bueno, es importante tanto la investigación cuantitativa, los números, ¿no? Pues la selección de cuantitativa, la selección numérica, como la selección cualitativa, ¿no? La selección cualitativa sería lo que os digo, el due diligence, ¿no? Tú no puedes comprar un fondo solo porque suba, tienes que ver quién está detrás, quién es el gestor, qué experiencia tiene, ni tampoco puedes comprar un fondo solamente porque el PowerPoint sea muy bonito y el gestor tenga un nombre rimbombante, ¿no? Pues evidentemente yo siempre digo que seleccionar fondos o comprar fondos, cuando digo fondos también es instituciones de inversión colectiva, es una mezcla entre qué? Entre ciencia y arte, ¿no? Tiene una parte de cuantitativo y otra parte de qué? Y otra parte de cualitativo, ¿no? Con lo cual yo siempre digo que es una mezcla entre qué? Una mezcla entre ciencia y arte, ¿no? Con lo cual tiene parte cualitativo y parte cuantitativo, ¿no? Con lo cual ambos cosas son importantes, ¿no? Tanto el cualitativo como el cuantitativo. Tienen que ir de la mano, tienen que ser complementarias, no puedes sustituir una ni otra, ¿no? Tienen que, insisto, o ir de la mano, ¿vale? Eh, bueno, ¿qué vamos a ver? Bueno, pues después de esto vamos a ver análisis cualitativo, el due diligence, que es básicamente la investigación, ¿no? Tú cuando haces un análisis cualitativo haces un due diligence, ¿no? Que es una investigación, ¿no? Y luego está el tema de UCIT,
El tema de UCIT es que un fondo UCIT en Europa significa un fondo regulado, registrado, que se puede vender a minoristas, con lo cual muchas veces se le exige a las gestoras que tengan en su fondo sea UCIT, ¿no? ¿Por qué? Porque si no es UCIT, pues evidentemente no se puede vender, no se puede distribuir a minoristas, ¿no? ¿Qué se mira en un fondo de inversión? Pues bueno, el análisis cualitativo mira muchas cosas, pero mira la entidad gestora, qué volumen tiene, cuántos gestores tiene, cuántos analistas, qué experiencia, quiénes son los dueños, qué rotación hay en el equipo gestor, cómo se remunera a a los gestores, etcétera, etcétera. Información acerca del fondo, el tamaño del fondo, cómo se gestiona, la política de inversión, aspecto acerca de los administración operativa, quién calcula el valor activo, cómo se calcula, en cuándo nos lo van a dar, cómo se suscribe, cómo se reembolsa y luego, esto está mal, aquí sería la información que nos dan una vez que somos clientes, qué información se nos va a dar, ¿no? Nos van a dejar hablar con el gestor, todo esto pues todo esto pues es importante, ¿no? Todo esto pues es importante, ¿no? Muy importante, ¿no? Todo esto, todo estos puntos, ¿no? Y son lo que se analiza en un análisis cualitativo, ¿no? En cualquier caso, además, esto no es hacer una vez y olvidarte. Esto no es un one-off. En cualquier caso, hay que hacer un seguimiento de las inversiones, ¿no? O sea, tú, si inviertes en un fondo de inversión, no es invertir e irte, ¿no? Es invertir y hacer qué. Y hacer un seguimiento, ¿no? Tienes que invertir y hacer qué. Y hacer un seguimiento, ¿vale? Tienes que ver dónde se ha invertido, cómo se ha invertido, etcétera, etcétera, ¿no? Y de hecho, cuando inviertes, el due diligence se hace cada año, 2 años, porque a lo mejor hoy el gestor es muy bueno, tiene un equipo bueno, pero igual dentro de 2 años el gestor se ha ido, el equipo ha cambiado, con lo cual esto es un proceso que los anglosajones llaman ongoing. ¿Qué significa ongoing? Que no es hacerlo y ya está, es hacerlo y seguirlo, monitorizarlo, ver si ha habido cambios, o sea, no es hacerlo y fuera, es hacerlo y seguir los fondos que tienes recomendados o que tienes en el watchlist. El watchlist es la lista de seguimiento, ¿no? Que tienes en el radar, que diríamos mejor en castellano, etcétera, etcétera. Bueno, pues seguimos. Seguimos con análisis cuantitativo. Hemos visto el cualitativo, que es el due diligence. Realmente se hace el segundo. El primero es el cuantitativo, que es más fácil de hacer, más rápido. ¿Por qué? Porque se hace mediante qué? Mediante un análisis, ¿no? Se hace mediante una base de datos, perdón, un análisis. Hay base de datos tipo pues Morningstar, tipo Bloomberg. Morningstar tiene incluso página web. Cualquier fondo lo buscáis y lo tenéis en Morningstar. Y estas bases de datos pues nos ayudan a qué? Nos ayudan a hacer fondos o analizar más que hacer, ahora hacer está mal dicha, nos ayudan a qué, nos ayudan a analizar fondos de inversión. Ya os he dicho que los fondos de inversión se analizan en tres, o las carteras, vamos. Esto en un fondo en realidad es una cartera. Se analizan en tres, cuantitativamente, se analizan por tres vías, ¿no? Se analizan por la rentabilidad, ¿vale? Qué rentabilidad han tenido. Si es un fondo que se compara con benchmark, pues lo comparas con el índice de referencia. Qué riesgo han tenido, por ejemplo, volatilidad, etcétera, etcétera. Y qué rentabilidad, riesgo. Aquí ratios como el ratio de Sharpe, que te mide la rentabilidad de un fondo menos el risk free partido por la volatilidad. Es decir, por cada unidad de volatilidad, por cada unidad de riesgo, cuánto le gano yo al activo libre de riesgo. Con lo cual, pues los ratios de rentabilidad riesgo también son interesantes y casi diría que de rentabilidad riesgo y rentabilidad versus riesgo, lo más interesante es lo tercero, ¿no? No es ver solo la rentabilidad, no es ver solo el riesgo, sino es ver que la rentabilidad versus qué, la rentabilidad versus qué, versus 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 el riesgo, ¿vale? Es como la productividad. Lo interesante no es ver cuánto produce un trabajador, ni ver las horas que trabaja, sino es en poner en contexto que horas con productividad, con producción, perdón. La productividad alemana es más alta que la española, ¿por qué? Porque cada hora trabajada producen más, ¿vale? Eh, eh, vale. Hasta aquí, ¿tenéis alguna duda? Por favor, decídmelo. Y luego estaría el tema que es interesante. eh, eh, que es el tema del cuartil, ¿vale? El tema del cuartil. ¿Qué es el cuartil? Pues muchas veces en rentabilidad no se habla de ranking, no se dice este fondo está al 22, está al 40. Se ordenan los fondos de más a menos rentable,
y el 25% más rentable es el primer cuartil, el siguiente 25% el segundo cuartil, el tercer 25% el tercer cuartil, ¿no? O sea, mejor es segundo cuartil, luego tercero, luego cuarto y luego quinto. Porque estar el 30 de... ¿Es mucho o poco? Pues depende. Depende de cuántos fondos haya en la categoría, ¿vale? Pero claro, no es, per se no es ni bueno ni bueno ni malo, ¿no? Eh, 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 Tienes que ver cuántos fondos hay en la categoría. Entonces, para, digamos, unificar criterios, lo que se ha hecho es el tema de que lo que se ha hecho es el tema el tema de el cuartil, ¿no? Que a veces no es cuartil, a veces es decir, ¿vale? Utilizas el 10%, el 10% mejor, ¿vale? El 10% de los fondos más rentables, ¿vale? El primer decil, segundo decil, o sea, lo que haces en vez de dividirlos en 25% es en dividirlo en 10%, ¿vale? A veces lo que utiliza en vez de cuartiles es decir, ¿vale? ¿Hasta aquí eh, tenéis alguna duda, alguna pregunta? Por favor, comentármelo. Eh, ¿Qué tenemos aquí? Bueno, aquí tenemos eh, el análisis cuantitativo, ¿vale? Y básicamente es el proceso de selección de fondos, ¿no? Primero defines el universo, esto es parecido a la pirámide que ya he hecho, ¿no? Primero defines el universo de inversión, oye, voy a coger fondos, o voy a invertir en fondos eh, eh, que inviertan en renta japonesa. Después pongo filtros iniciales, mínimo 5 años de track record, mínimo 100 millones de patrimonio, lo que sea. Después hago un análisis cuantitativo, que ya digo, es por las tres vías que os he dicho, rentabilidad, riesgo y rentabilidad de su riesgo. Un análisis cualitativo, que básicamente es el due diligence, lo que hemos mirado, quién es la gestora, el proceso de inversión. Ya aquí me quedan muy pocos fondos, o sea, del universo de inversión, que igual son 300, aquí me quedan 50, y ya con análisis cualitativo, cuantitativo los selecciono, y luego le doy un proceso de optimización, que es pues darle más peso a aquellos, o hacer una cartera de 5 o 6 fondos, dándole pesos diferentes a cada fondo. Ahí podéis hacerlo con frontera eficiente o con otro tipo de cosas. Podéis hacerlo equiponderado, bueno, ya cada uno tiene eh, sus, eh, sus formas de hacer las cosas, ¿no? Eh, ¿Qué más? Luego, lo que hay que ver es la cartera del producto y hacer que seguimiento de los fondos en cartera, ¿vale? Ya una vez que tienes el producto final, pues hay que seguir los fondos en cartera. Ya os he dicho que esto no es solamente meterlo y olvidarte, es meterlo y luego que seguir los fondos que tienes en cartera y control de riesgo. A tu cartera tienes que controlar el qué. Tienes que controlar el riesgo, ¿vale? Tienes que meter los fondos y luego qué. Y luego hacer un control de riesgos, ¿vale? Ah, no sé si tenéis alguna pregunta hasta aquí. Bueno, atribución de resultados. ¿Qué sería atribución de resultados? Pues sería eh, eh, ver un poco de dónde sale la rentabilidad, ¿no? Por ejemplo, una cartera que tenga acciones americanas y que están en dólares, pues ver que para un europeo, ver qué parte de rentabilidad es de lo que sube, baja las acciones y qué parte de rentabilidad es lo que sube, baja el dólar, ¿no? Por ejemplo, una cartera que invierta en acciones y bonos, pues lo que hay que ver es qué parte de la rentabilidad sale en qué parte de la rentabilidad sale por la selección de valores y qué parte de la rentabilidad sale por qué sale por el asset allocation. ¿Qué es el asset allocation? ¿Cuánto porcentaje viene de renta variable? ¿Cuánto porcentaje viene de renta fija? Etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, en una cartera de valores, ¿qué tenemos? Pues en una cartera de valores si tenemos renta variable y renta fija, una parte de la rentabilidad saldrá por selección estratégica, cuánto va a renta variable, cuánto va a renta fija, y otra parte saldrá ¿por qué? Por la selección concreta concreta de valores, ¿vale? Con lo cual, eh, bueno, eh, en fin, y aquí el de Performance Attribution, la retribución de resultados, es ver qué rentabilidad viene de cada parte, ¿no? Aquí, bueno, la rentabilidad total de la cartera, los pesos que tiene la cartera,
en renta variable y renta fija por su rentabilidad. La decisión estratégica ya los pesos de la cartera por la renta del índice. Bueno, esto si queréis mejor lo vemos en un Excel. Tenéis este Excel está compartido con vosotros, toda, como siempre os digo, toda la información se comparte previamente con vosotros y aquí tenéis un Excel, ¿vale? Que es, por ejemplo, imagínate una cartera 50-50, 50 renta variable, 50 renta fija, un índice que es 50-50. En renta fija la cartera ha dado un 2 y el índice ha dado un 2 también. Y en renta variable la cartera ha dado un 6 y el índice ha dado también un 6. Entonces, la renta de la cartera ha sido un 4 igual que el índice, con lo cual, evidentemente, no ha habido diferencia. Tú imagínate que eres muy listo y en renta fija inviertes no un 50 sino un 40 y en renta variable un 60. Pues va a haber una sobre renta del 0,40 y esto va a venir ¿por qué? Por decisión estrategia, por tu asset allocation estratégico. Tú imagínate que volvemos a la cartera 50-50 y que tú eres muy listo y la renta fija en vez de un 2 le sacas un 3 y a la renta variable le sacas un 6,5. Aquí va a haber una rentabilidad de un 0,75 mejor y eso va a venir ¿por qué? Por la selección de valores. Con lo cual, ¿qué es lo que trata de hacer el Performance Attribution? Pues el Performance Attribution trata de qué? Trata de diferenciar de dónde vienen las rentabilidades. Si vienen de qué, si vienen de las asset allocation, si vienen de la selección de valores, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? ¿Está aquí bien? ¿Está aquí alguna pregunta? ¿Alguna duda? Bueno. ¿Qué son las 4Ps en una cartera? Las 4P significan que toda cartera es una mezcla entre filosofía, toda cartera tiene una filosofía, ¿no? Pues invertir en renta fija, en renta variable de empresas tecnológicas. Un proceso de inversión es cómo se seleccionan las empresas. Por ejemplo, yo selecciono a las empresas en base a análisis técnico, análisis fundamental, en base a hablar con las compañías. People, que son la gente que gestiona la cartera, que es importante, y también el performance, es la rentabilidad riesgo que has tenido con la cartera, ¿vale? Con lo cual, bueno, Philosophy, Process, People y Performance, ¿no? Son las 4Ps y toda cartera, pues evidentemente es una mezcla de qué? Es una mezcla de Ps, ¿no? Eh, de las 4Ps, ¿no? En toda cartera tenemos que entender, tenemos que conocer estas 4P, ¿no? La filosofía, el proceso, la gente y o sea, los gestores y el performance, ¿no? La rentabilidad riesgo que ha tenido la cartera. Aquí soy yo hace muchos años, hace 20 años, diciendo que seleccionar fondos es una mezcla entre ciencia y arte, ¿no? Tú cuando seleccionas un fondo, todo el mundo selecciona fondos que han ido bien en el pasado. Bueno, pues hay que ver dos cosas, ¿no? El valor añadido, por qué esos fondos han ido bien. Por ejemplo, un fondo que invierte en Japón puede haber ido bien porque tienen gestores locales en Japón, porque tienen un proceso de inversión muy bueno, porque tienen un gestor brillante y también la sostenibilidad de resultados. Como todo el mundo compra fondos que han ido bien, hay que ver si eso es sostenible o no. Si el gestor es muy bueno, pero el gestor se ha jubilado, pues desde luego el buen rendimiento no es sostenible, ¿no? Con lo cual, tienes que ver no solamente una cartera porque lo ha hecho bien, sino también si si ese motivo de haberlo hecho bien es sostenible en el tiempo o, por el contrario, no es sostenible en el tiempo, ¿no? Bueno, llegamos a conclusiones para evaluar eh, una cartera necesitamos parámetros cuantitativos, numéricos, que sea rentabilidad, riesgo y rentabilidad versus riesgo. Y también necesitamos parámetros cualitativos, ¿no? ¿Qué información tenemos de la gestora? Si es grande, pequeña, cuántos gestores tiene, información acerca del fondo, el tamaño del fondo, el proceso de inversión, qué política de inversión tiene el fondo, aspectos como el valor liquidativo, quién lo calcula, quién es el depositario y quién es el regulador, si ha tenido algún problema regulatorio y información que nos proporcionan cuando somos clientes sobre la cartera, si podemos hablar con el gestor. Estas 5 cosas es lo que se mira en un due diligence, en una investigación, se miran estas 5 cosas, ¿vale? ¿Cómo se pueden comparar cuantitativamente unos fondos versus otros? Pues se pueden comparar cuantitativamente, digamos, a través de lo que hemos visto, a través de la rentabilidad, del riesgo y la rentabilidad versus riesgo. Y aquí en la rentabilidad es muy importante el tema de cuartil y de CIL, sobre todo cuartil. Los fondos no se dice este está el 23 de 200, sino se dice está en primer cuartil, segundo cuartil, tercer cuartil. A veces lo que se hace es, digamos, hablar de deciles en vez de cuartiles, ¿vale? Insisto que hay páginas web, por ejemplo, si vamos a Morningstar, pues que hablan o te explican fondos de inversión. Si yo pongo algún fondo como Allianz Bolsa Española, un fondo que gestiona mi equipo,
Pues aquí vamos a Morningstar y tenemos información de este fondo, ¿no? ¿Mm? Tenemos cómo se ha comportado el fondo versus competidores. Mira, tenemos los cuartiles, ¿eh? Esto es cuarto cuartil, segundo cuartil, tercer cuartil. Comisiones, como ser cuando se lanzó el easing es parecido al número de pasaporte, ¿no? Y aquí tenemos pues gráficos, riesgo, la cartera. Bueno, aquí tenemos pues un montón de información. Luego hay otras páginas web, por ejemplo, que os puedo mostrar. Hay otra página web, por ejemplo. Este es el fondo, ¿no? Esto es cómo ha acabado cada año con respecto al ranking, a 3 años cómo está. Bueno, en fin, que información de fondos hay mucha, ¿vale? Y nada más, terminaría aquí la clase. Esto, como sabéis, queda grabado. A quien haya visto el vídeo hasta aquí, pues le doy mucho las gracias por haber llegado hasta aquí. Y nada más, nos vemos la semana próxima en la clase. Muchas gracias, y hasta luego.